Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Disculpen por este retraso, pero bueno, cuestiones organizacionales que tuvimos que terminar ahí a último momento, así que les pedimos disculpas por este inicio, pero aquí estamos, así que estamos muy felices de iniciar. Les quiero dar una cálida bienvenida a la conferencia de apertura de la propuesta formativa, el abordaje de la educación sexual integral desde la perspectiva institucional. Esta es una iniciativa conjunta entre la Universidad Pedagógica Nacional y el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa, cuyos equipos venimos trabajando sostenidamente allí desde el mes de marzo para poder llegar hoy hasta aquí a dar esta apertura. Y en primer lugar me quisiera presentar muy brevemente. Mi nombre es Denis Friedman, yo coordino, estoy a cargo del programa de género y diversidad sexual en la UNIPE, y en este caso también vengo coordinando la propuesta que hoy estamos iniciando. Es, como les decía, una enorme alegría y también una gran emoción para mí, para el equipo que me acompaña, empezar esta formación, este recorrido formativo, que es una oportunidad de articulación que tenemos entre la universidad y el gobierno de una provincia, que se ha propuesto como uno de sus objetivos para el bienio 2022 y 2023, justamente profundizar y sostener la institucionalización de la ESI, de la educación sexual integral, en tanto derecho de los y las estudiantes en todos los niveles y modalidades. Quiero, en primer lugar, saludar y agradecer la presencia de autoridades y equipos técnicos del Ministerio de Educación de La Pampa que nos acompañan, a coordinadores, equipos de gestión y docentes de todos los niveles y modalidades de la provincia, autoridades, al rector de la Universidad Pedagógica Nacional y a los equipos docentes de la UNIPE que hoy están aquí, y también a quienes nos están acompañando desde el canal de YouTube de la universidad. Muy especialmente, además, agradecer a Dora Barrancos, a la doctora Dora Barrancos, que en breve compartirá con nosotros una conferencia cuyo título es Debates teóricos sobre géneros, sexualidades y educación. Así que muchas gracias, Dora, por hacerte este espacio, por aceptar enseguida la invitación de ser parte de esta conferencia. Previo a ello, contaremos con las palabras de la señora subsecretaria de Educación del Ministerio de Educación de La Pampa, Marcela Feuenberger, y luego con las palabras del rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Adrián Canelotto. Adelante, Marcela, por favor. Gracias, Denise. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno, es una enorme satisfacción abrir este gran encuentro con mucha expectativa. Agradecer a Adrián Canelotto, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, a la doctora Dora Barrancos. Un placer que una pampeana nos dé una conferencia a tantos pampeanos que estamos hoy a través del canal de YouTube. Y decirles que, bueno, que esta formación que comenzamos a diseñar hace un buen tiempo entre el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa y la Universidad Pedagógica tiene que ver con lo que Denise ya mencionaba, que son los objetivos prioritarios de este bienio 22-23, con la necesidad de sostener y profundizar la institucionalización de la educación sexual integral en tanto derecho de los y las estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Y esto porque este objetivo, porque tenemos la convicción de que las escuelas pampeanas, son los lugares en los que queremos justamente que se construyan visiones del mundo cada vez más diversas, más plurales y que tengan como prioridad la defensa de los derechos de todas las personas. Y justamente las escuelas son una puerta de entrada para garantizar, promover derechos, y la ESI, la educación sexual integral como política pública, además de un derecho, representa justamente la búsqueda de un cambio en la construcción igualitaria de ciudadanías democráticas. Por eso consideramos necesario continuar avanzando en estas propuestas de formación que acentúe su carácter situado y colectivo, atendiendo a la singularidad de cada institución. Y en esto quiero hacer hincapié justamente que estamos
trabajando desde una perspectiva, y esto será un abordaje desde una perspectiva institucional, porque creemos y estamos convencidos que el marco colectivo de cada escuela es el que nos permitirá seguir tomando nuevos posicionamientos y y otras perspectivas y abordajes con los estudiantes pampeanos. Por eso es necesario la intensificación de estos procesos de formación docente continua, y no solo a modo personal, sino a modo institucional, colectivo, de allí que la inscripción fue institucional. Y para nosotros es un importante desafío porque el trayecto es de carácter universal, es decir, que participa en representantes de la totalidad de las instituciones del sistema educativo pampeano. Está previsto este comienzo en el día de hoy y con una finalización en octubre del 2023 con 3 cortes. Así que bueno, hoy está abarcando 96 instituciones de nivel primario, 56 instituciones de nivel secundario, y un importantísimo número de docentes. Así que bueno, felices por haber podido concretar esta propuesta, y sabemos, después Denise ya va a explicar más cómo va a funcionar el trayecto, pero sabemos que se recorrerán clases asincrónicas, talleres sincrónicos, y en esos talleres se da la gran oportunidad también de poner en diálogo las conferencias que iniciamos hoy y las conferencias que sucederán, las clases y el proyecto institucional, que es el objetivo final justamente de esta propuesta de formación. Así que bueno, como les decía, el desafío, la apuesta es grande, pero confiamos que esta magnitud será reflejada justamente en el trabajo de los equipos docentes y en los proyectos institucionales, y por supuesto en la mejora también de la enseñanza. Así que agradecerles a todos y a todas, a todes, a nuestros docentes, a los docentes pampeanos, porque se suman a esta propuesta del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa, porque apuestan justamente a esta formación docente continua y de calidad. Así que muchas gracias y que sea todo un éxito el recorrido de este trayecto. Denise, ahí no se escuchaba. Ahí está. Perdón. Bueno, muchas gracias, Marcela. Compartimos esta perspectiva desde la cual queremos trabajar e iniciar este trayecto. Y ahora le damos la palabra al rector de la UNIPE, Adrián Canelotto. Bueno, en primer lugar, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias a todos por estar ahí. Recién estaba mirando el YouTube. Ahora mismo tenemos 234 docentes, profesoras, profesores, maestros, maestras que están siguiendo la transmisión. Agradecerle también por la paciencia. Nos demoramos un poquito por cuestiones de organización que siempre ocurren. Así que muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos, por hacer que esta propuesta, como bien decía la subsecretaria de Educación, Marcela Fulberger, es un trabajo conjunto entre la universidad y el Ministerio de Educación de La Pampa. Y quiero agradecerle muy particularmente al ministro Pablo Machone, a Marcela, la subsecretaria de Educación, porque venimos trabajando con ellos en distintos aspectos y siempre ha sido un trabajo impecable, de mucha colaboración y de mucha confianza, y hemos construido un vínculo muy sólido entre el ministerio y la universidad. Agradecerle, por supuesto, a Dora Barrancos, que nos acompaña, que hace posible con su intervención que comience este ciclo, y además que juega de local, como dijo antes Marcela. Recordarles que esto para nosotros es una de las estrategias de formación centrales que la universidad despliega siempre en conversación con las jurisdicciones, ¿no? Y en relación con la ESI, como siempre decimos, no hay que olvidar
que las leyes son necesarias, pero no son suficientes, en el sentido, incluso de la ESI tiene esto un sentido muy particular, es decir, que por la complejidad que tiene incorporar los contenidos nuevos en el currículum, por la multiplicidad de actores que se ponen en juego, por la perspectiva, por las demandas involucradas, siempre las leyes son necesarias y necesitamos un algo más, que es poner la voluntad política y la fuerza institucional para que se hagan efectivas, ¿no? Más aún una ley como esta, que por supuesto enfrenta además un ordenamiento jurídico, administrativo y político muy diverso en un país federal como la Argentina, y con una escala enorme si uno piensa en el país, ¿no? Con 12 millones de estudiantes y varias miles de escuelas en todo el país, distribuidas en los más recónditos espacios de la geografía, ¿no? Entonces, como les decía antes, esto requiere de lo que una universidad puede aportar, pero centralmente requiere de estrategias sólidas, interconectadas y sostenidas en el tiempo, que hacen o que son posibles siempre y cuando haya voluntad política que puedan acompañar lo que desde los conocimientos podemos aportar desde la universidad. Y en eso quiero volver a destacar el rol del ministerio y la apuesta que están haciendo con esta formación y el compromiso que están asumiendo ustedes, y por eso también felicitarlos, como dije también en el inicio, ¿no? Una sola cosa más, recordar que este trabajo conjunto señala dos cosas. Por un lado, algo que es obvio, que es la obligatoriedad de la ley, y por otro lado, algo que está establecido en su artículo 5, ¿no? Que dice que cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Es decir, hay un trabajo de articulación en el territorio con las escuelas, que es un poco también de lo que estaremos hablando seguramente en estos encuentros que estamos poniendo en marcha hoy. Así que muchísimas gracias otra vez, muchísimas gracias al Ministerio, a Denise, al equipo de UNIPE que se hizo presente para que esto ocurriera y que sostuvo y llevó adelante la propuesta, y por supuesto, como dije antes, también a Dora, que una vez más, entre muchas, nos viene acompañando y muy afectuosamente. Bueno, muchas gracias, Adrián. ¿Ahora se me escucha? Sí, muchas Perfecto. Gracias, Adrián. Antes de darle la palabra a Dora, como les dije, quisiera compartir con ustedes algunos aspectos muy generales de la propuesta formativa que estamos iniciando hoy y contarles algunas cuestiones del proceso, este proceso tan interesante que hemos iniciado con un equipo ampliado y con sus representantes que están hoy aquí, ahora las voy a nombrar, con quien la verdad es que fue muy, muy interesante, muy enriquecedor este intercambio que fuimos teniendo, la definición de, en principio, bueno, cuáles iban a ser los contenidos a trabajar, y luego el desarrollo de esos contenidos, de la propuesta, la metodología, y todo ese proceso fue realizado en diálogo, en intercambios, en una construcción realmente colectiva con los equipos de la provincia de La Pampa, así que es muy gratificante poder iniciar de esta forma la propuesta que estamos arrancando hoy. Sabemos, y me sumo al reconocimiento que realizaron tanto Adrián como Marcela, a las y les docentes que van a realizar esta formación, ¿sí? Que se suma a otras tareas, pero siempre con la idea de poder aportar, de poder mejorar nuestras prácticas pedagógicas, nuestras prácticas institucionales, desde la perspectiva de la educación sexual integral, pensando desde allí. Y en primera instancia, bueno, rescatar como hizo Marcela, que esta formación está destinada a la totalidad de las escuelas de la provincia. Es una gran apuesta que estamos haciendo en ese sentido, una gran apuesta que también está haciendo la provincia en ese sentido, ¿no? de poder hacer una formación universal, y que estará distribuido en 3 cortes. Por eso hoy nos acompañan algunos docentes que van a estar iniciando su formación este año y otros que van a estar en las 2 cortes del año próximo. Tal como su título también lo señala, ¿no? Esta formación tiene la particularidad de pensar el abordaje de la ESI, de la educación sexual integral,
y la garantía del derecho que establece la ley, como traía recién Adrián, a todos, todas y todos los estudiantes de todos los niveles y modalidades a partir de una perspectiva institucional. Y esto quiere decir, por una parte, pensar los contenidos sobre los que vamos a trabajar en esta formación y ahí poder revisar diferentes dimensiones de las instituciones escolares, las dimensiones organizacionales, las administrativas de las escuelas, los aspectos pedagógicos también y didácticos en relación a las propuestas de enseñanza, los saberes, los recursos, los materiales, los espacios y el uso de los espacios en la escuela, los procesos de evaluación, y mirar también las dimensiones vinculares y también sumar a ello las dimensiones sociofamiliares y comunitarias. Son todas estas puertas de la ESI por las que vamos a entrar a mirar y a revisar y a repensar nuestras escuelas y nuestras instituciones. Y también en términos metodológicos, la participación, como decía Marcela, está pensada en equipos por escuela, porque creemos que poder sostener, profundizar la ESI en las instituciones educativas se hace de manera colectiva y de manera colaborativa. Y que cada rol es fundamental, pero hay que pensarlo en articulación. Por eso esta gran apuesta de poder pensar el trabajo en términos de equipos por escuelas le va a dar una potencia muy fuerte a la formación que iniciamos hoy. A grandes rasgos digo algunas pequeñas cuestiones, ¿sí? Pensamos la formación en lo que serían 3 etapas, la etapa que estamos iniciando hoy con esta primera conferencia a cargo de Dora Barrancos, que continuará durante las próximas 3 semanas con una conferencia por semana, pensándolo en términos de poder construir un marco teórico común, un piso común. Luego una segunda etapa donde cada equipo de escuela va a realizar un relevamiento diagnóstico sobre, bueno, hasta dónde, ¿no? Qué cuestiones se ha avanzado en relación a la ESI en sus propias instituciones para poder partir desde esa primera mirada y poder pensar ahí qué cuestiones hay que potenciar, mejorar, sobre cuáles hay que avanzar. Y luego una tercera etapa que estará dividida en 4 módulos, ¿sí? Que es la etapa propiamente formativa, como decía Marcela, con algunos encuentros sincrónicos y también el desarrollo de contenidos asincrónicos con actividades que van a desarrollar cada uno de los equipos. El objetivo final que nos estamos proponiendo para esta propuesta formativa que iniciamos hoy es que cada equipo pueda diseñar una propuesta de intervención en sus escuelas que dialogue y que articule con el proyecto escuela, ¿sí? Y que pueda desde ahí profundizarse y mejorarse la implementación y transversalización de la ESI, tomando en cuenta la singularidad de cada comunidad educativa. Todo este proceso es posible porque van a estar acompañadas, acompañados y acompañadas por un gran equipo de tutoras y de tutores. Lo menciono brevemente, nos están acompañando ahí en el canal de YouTube. Son Luz Pearson, Florencia Bruno, Luciana Lavigne, Lautaro Guerrero, Mariana Anastasio, Florencia Costa y Maru Baroni, María Ángeles Baroni, que van a estar acompañando todo este proceso que estamos iniciando hoy. Como les decía antes, tanto el proceso de definición de los contenidos como el armado de los materiales fue a partir de un intercambio permanente con la provincia en reuniones que comenzaron en marzo y donde poco a poco fuimos construyendo la formación que hoy estamos iniciando aquí. Desde la UNIPE también fueron parte de este proceso inicial Mónica Descalzo, Florencia Bruno y Claudia Lajud, y desde el Ministerio de La Pampa un gran equipo al que llamamos equipo unificado, compuesto por la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional, la Dirección General de Nivel Inicial, la Dirección General de Nivel Primario, la Dirección General de Nivel Secundario, la Dirección General de Educación Superior, de Transversalidad de la Educación Inclusiva, de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, la Dirección General de Planeamiento y las áreas de Desarrollo Curricular, Políticas del Cuidado, ESI, Educación Vial y Escuela de Formación para la Gestión de Instituciones Educativas. Todo este gran equipo estuvo representado por dos grandes colegas, Alejandra Baraybar y Virginia Miquel Arena, que están también aquí y con quienes nos fuimos reuniendo. Sería muy largo, ¿no?, poder contar cómo fue todo este recorrido, ya lo iremos viendo en los encuentros sincrónicos que vamos a tener, pero bueno, sí destacar
el compromiso que está asumiendo la provincia en articular con la universidad para esta formación. Sabemos que más ESI en las escuelas es más niños, niñas y niñas y adolescentes, escuchades, cuidades, que sus derechos son garantizados, ¿sí? La ESI la pensamos como posibilitadora de otros derechos, más niñas y niños y adolescentes con mayor libertad, y también principalmente teniendo siempre como horizonte, ¿no? Un horizonte de igualdad y de justicia social, que es hacia donde queremos seguir construyendo, y el aporte que puede hacer la educación sexual integral y la escuela en ese sentido. Así que bueno, muy contenta, así muy breve y rápido porque queremos empezar a escuchar a Dora, pero quería compartir algunas cuestiones principales de este proceso que hemos iniciado. Como le gusta ser presentada a ella, ¿sí? Más allá de su vasto currículum, vamos a decir que Dora es socióloga, historiadora feminista y actualmente asesora ad honorem del presidente de la Nación. Invitamos a quienes quieran, mientras Dora vaya haciendo su conferencia, su presentación, nos pueden ir dejando preguntas, comentarios que serán retomados al final de la presentación. Así que muchas gracias y Dora, adelante. Bueno, muchísimas gracias a esta platea que ya imagino un tanto preocupada porque se alargó el inicio, y pido disculpas porque tengo bastante que ver en este default de inicio. Agradezco muchísimo que las instituciones como la UNIPE y el Ministerio de Educación de mi provincia natal hayan acordado este extraordinario programa formativo que tiene un inicio, pero que yo imagino, y etapas, tal como han sido descritas por Denise, pero que yo imagino sin solución de continuidad. Y quiero entonces referirme especialmente al significado profundísimo que tiene la ESI como conmovedora principal de lo que serían los elementos vertebrales de la educación argentina. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a Marcela, que está en representación de ese ministerio. Y voy a decir dos cuestiones más. Estoy particularmente conmovida, no solo porque soy pampeana de origen, porque hice mi inicio de escuela primaria en Rancún, La Pampa, sino porque además mi padre fue maestro rural y director de escuelas en La Pampa. Así que imaginen ustedes el particular calor que hoy me reúne, la empatía que me reúne a toda esa vasta comunidad docente que está esta noche, con la que estoy vinculada esta noche. Y vamos a las cuestiones. El entramado de la sexualidad es uno de los mayores desafíos para las instituciones docentes. El entramado de las sexualidades es uno de los mayores desafíos. Y voy a decir por qué. Porque en general, me voy a referir un poco a la historia de las preocupaciones con la sexualidad, tiene muchísimo que ver el pavor, las nociones muy adheridas a una suerte muy errática de concepción acerca de la sexualidad, concepciones generalmente dañinas, negativas, tienen muchísimo que ver con las eclosiones del siglo XIX. Tiene mucho que ver también, parece paradójico, tiene mucho que ver con preocupaciones que fueron colocadas en las sociedades del siglo XIX, dentro de la cual obviamente está nuestra propia sociedad argentina, todavía en vías de producir su conato como nación, pero lo que quiero decir, y no puedo entretenerme mucho con esto, es que tal vez nunca se había asistido a una problematización con tono disciplinario y con aspectos negativos sobre la sexualidad humana, como en ese recorrido del siglo XIX
en el que, paradójicamente digo, las propias ciencias, las ciencias modernas, nacen a fines del XVIII, van a tener un erguimiento muy particular durante el siglo XIX, y hay una combinación extraña de presupuestos que vienen de la ciencia, insisto, con un agregado fundamental nocional de cuestión a controlar, de cuestión moralmente severa, en fin, y también quiero decir, tiene muchísimo que ver con la organización social que se da en el siglo XIX, sobre todo a propósito de los valores, de las atribuciones de sentido, de los imaginarios que tienen que ver con la vida de burguesa. Es sobre todo el aspecto burgués, es esta nueva clase que va a surgir ya claramente después de el gran espectáculo, sobre todo el gran espectáculo revolucionario de 1789. Ustedes recordarán como docentes, no importa que no tengan especialidad en historia, que hay ahí una eclosión de significados fundamentales, surgimiento del individuo moderno con derechos. Paradójicamente, ese surgimiento de individuo con derechos va a traer a colación trazos de un orden que llamamos repatriarcalización. Hay una fuerte inducción a repatriarcalizar, las relaciones entre varones y mujeres. El patriarcado, no me quiero devorar en esto tampoco, emerge hace unos 7.000, 8.000 años atrás. No es más que eso. El patriarcado es un orden en donde hay sometimiento de una parte de la sociedad, dicha masculina, a la parte dicha femenina de la sociedad. No me voy a demorar en decir que esta forma subordinante de la población femenina tiene también muchísimos momentos en que ha sido un poco diferencial la relación subordinada, pero siempre ha sido una relación de subordinación. Particularmente intensa, aunque parezca mentira, justamente en el salto cuántico del siglo XVIII al siglo XIX. Esto llama siempre mucho la atención a la historiografía feminista y amiga del feminismo, porque hay una retracción enorme de los derechos de las mujeres. Esta modernidad que promete individuación fundamental, en todo caso, para las nuevas concepciones, ¿cuáles? Pedagógicas, educativas, que van a emerger claramente con nuevos significados a lo largo del siglo XIX y con proyecciones aún más intensas en el siglo XX. Entonces, hay una separación tajante de esferas pública y privada, y hay una separación tajante de funciones y expectativas. Para las mujeres, reproducir, cuidar y el hogar. Para los varones, todo el desempeño que tiene que ver con la vida pública, con las características más diferenciales de las actividades económicas, productivas, el poder político y el poder científico. Entonces, vean ustedes que estamos ya con este espectáculo raro, en donde hay un diferencial todavía magnificado respecto del diferencial histórico que tiene el patriarcado en los siglos anteriores. Hay más autorización patriarcal que antes, y hay además un crecimiento muy desventurado de una sintonía necesariamente disciplinaria respecto de la sexualidad. La sexualidad va a estar en una estera de significaciones negativas. La sexualidad es algo tenebroso. La sexualidad es algo que produce muchísima inquietación. Yo voy a referir como gran autor desde ya Foucault, pero no exclusivamente Foucault, va a señalar cómo entonces hay una problematización respecto de la sexualidad que va a provenir de canteras diferentes, especialmente, insisto, de la ciencia, etcétera, con una serie de circunstancias que agitan una perspectiva de
de algo que un gran autor inglés ha llamado pánico moral. Pánico moral, que va a ser encarnado particularmente por las instituciones educativas. En esto voy a decirlo de manera sucinta. Ustedes saben que hay una emergencia notable de los institutos de educación, sobre todo un forjar la idea de derecho a educación por parte de las grandes poblaciones, es el síntoma notable, positivo que tiene la modernidad, y una eclosión entonces del derecho a la educación que en nuestro país particularmente, voy a redundar en esta idea de enorme significado. El hecho de que la Argentina a finales del siglo XIX pudiera tener una ley de educación elemental tan importante como la que podía ser la ley Ferry en Francia, y que significa la oportunidad del derecho para las poblaciones populares. Esto es de significado muy profundo, no me voy a alargar mucho en lo que ha sido la simbolización particular de la educación argentina como garantía del principio de igualación más sostenido que se tuvo. Y al mismo tiempo referir que justamente son las instituciones pedagógicas las que van a estar mucho más asediadas respecto de esto que llamo el pánico moral, respecto de la sexualidad. Una enorme cantidad de trabajos van a aparecer desde mediados del siglo XIX para acá, y hay inclusive a finales del siglo XIX se van a proponer nociones conceptos nuevos que no existían antes. Se hablaba de pecado nefando, etcétera, en el pasado de manera un poco difusa, pero la problematización cuasi científica de la sexualidad y la problematización que tiene esa manera de hablar de la sexualidad con un fondo que no puede ser otro que esto que llamo pánico moral. El terror, ahí quiero situarme ya más cerca, el terror de un elemento que ha sido mucho más preocupante que el tema de la homosexualidad. Lo voy a decir nuevamente. Un tópico que fue primero dentro de las instituciones educativas más preocupante que lo que era ya una gran preocupación. Se inventa el término homosexualidad. Hacia 1868, un gran médico húngaro pone por primera vez el término homosexualidad. Y va a dar lugar a una serie también de características, circunstancias de pavor, de tratamiento. Uno de los más importantes psiquiatras de fines del siglo XIX, el alemán Kraft Ebing, hizo una serie de trabajos sobre el pavor que tenía, que llevaba incorporada la idea de la inversión sexual. Pero desde el punto de vista pedagógico, uno de los mayores temores, de los clamores, y esto lo he podido constatar a lo largo del examen de folletos, recomendaciones médicas, etcétera, etcétera, una de las cuestiones más pavorosas para la vida docente, para el contralor que debía tener las secciones docentes y del profesorado, era la masturbación. Hay un texto extraordinario de un gran investigador, Locker, que ahora ha sido publicado, y efectivamente creo que no podemos sino coincidir con que uno de los pavores de la educación, finales del siglo XIX y aún antes, y durante gran cantidad de tiempo del siglo pasado, y todavía si nos descuidamos puede haber algunas rémoras respecto de esta preocupación dominante que era la masturbación de las niñeces y adolescencias. Se ligaba, y hemos podido constatar
en algunos pedagogos progresistas, ¿no? Desde luego la medicina abrumaba con este sentido tremendo, hemos podido constatar recomendaciones impresionantes dadas para técnicas para desalentar la masturbación en las niñeces y adolescencias. Era tenebroso, era tenebrosa la práctica, porque se pensaba, y seguramente ustedes lo han escuchado muchas veces, que eso llevaba a la muerte, que se correspondía a una concatenación de actitudes y conductas que eran tan desgarradoras finalmente que podían provocar la muerte. Entonces, gran parte del discurso pedagógico, yo diría hasta 1930 y más, tenía como motivo de preocupación no tanto la problemática de la inversión sexual en aquella época, sino los cuidados, las protecciones necesarias para la cuestión. Fíjense, evoco esto particularmente para que tengamos una idea de lo que puede significar ahora en nuestras manos una necesaria capacidad de saber acerca de lo que efectivamente en el pasado eran estos tratados brutales y, en fin, dando prácticas pedagógicas tenebrosas. Hay por ahí una serie de indicaciones de técnicas, ¿no? Inclusive aparatos de control, aparatos que se ponían sobre los genitales de las niñas y de los niños. En fin, yo he evocado esto con toda mala intención, para decirles que eso ha sido un gravísimo error, una especulación tremenda, sobre la cual la educación ha tenido responsabilidad, pero que ha sido absolutamente penetrada por el saber médico, los saberes médicos. La medicina como una propedéutica central ha originado a lo largo de, sobre todo del siglo XIX y gran parte del XX, una serie de desatinos respecto de los actos educativos. Uno de esos desatinos, entonces digo, ha sido el pavor sobre la masturbación. Más recientemente, desde luego, gracias a los enormes avances que han tenido sobre todo las teorías de género y teorías, quiero decir, también concurrentes en el análisis, por ejemplo, de epistemologías acerca de la naturaleza y demás, que han venido a socavar aquellos principios absurdos y desde luego la propia historiografía que tiene que ver con historia de la sexualidad, etcétera. Hay un vasto repertorio hoy de trabajos historiográficos muy interesantes. Quiero decir que hemos podido socavar la idea de una anormalidad de patologías referidas a la esfera de la sexualidad. Insisto, la propia sexualidad era tomada como una esfera perturbadora, una esfera que tenía básicamente elementos negativos. Y desde ya ha habido unas revoluciones importantísimas, claramente desde mediados del siglo XX en adelante, con gran responsabilidad desde ya de las teorías de género. Gran responsabilidad, pero no exclusivamente. Ha habido trabajos muy interesantes, como los que planteó Georges Canguilhem, que es un autor difícil de leer. Después pasamos toda la bibliografía. Georges Canguilhem es un gran epistemólogo francés que escribe un trabajo como tesis doctoral en 1943. Todavía estábamos, como ustedes se imaginan bien, muy lejos de las concepciones que hoy tenemos respecto de sacar la perspectiva única del binarismo, del llamado dimorfismo sexual, como si fuera lo único que puede arrojar la normalidad de la naturaleza, ese binarismo acerca de la sexualidad. Voy a referirme a Canguilhem entonces en ese texto, Lo normal y lo patológico, que es un libro
que, insisto, tiene sus dificultades para ser leído, pero que debería ser muy recomendado en la formación, sobre todo en la formación de docentes, para todos los niveles. Canguilhem sostiene que efectivamente, y se refiere en general a las llamadas anomalías, patologías, anormalidades, con que eran vistas, sobre todo todavía en su tiempo, estoy hablando de inicios de la década de 1940, confiere un otro sentido a todo eso, y sobre todo en materia de sexualidades va a apuntar claramente la idea de que lo que se patologiza es desde afuera, hay una instrucción que viene de afuera, somos los seres humanos los que ponemos condiciones de posibilidad a lo que vemos, a lo que observamos, y señalamos como patologías, obviamente, aquellas que son estructuras de concepción que llevan los científicos, las científicas, las docentes, los docentes. Porque a mí me gusta mucho decir, la naturaleza, lo biológico, la biología, creo que pueden interpretar bien lo que quiero decir. No sabe que se llama biología ni naturaleza. La biología viene del lado de afuera. Es la condición humana la que analiza esos procedimientos llamados biológicos, las que les da nombre, las que les autoriza determinadas normas. ¿Está claro? Es la bióloga, el biólogo, el médico, la médica, la que dice cómo es la rectitud. Pero la naturaleza no es ni buena ni mala. Simplemente la naturaleza es naturaleza. Y cuando yo digo la naturaleza no sabe que se llama naturaleza, quiero decir que la naturaleza es dicha por un determinado contexto de significación humano. Entonces, lo que en el siglo XIX era patología absurdamente grave, como la masturbación, ustedes saben que forma parte de las indicaciones que ya no se pueden de ninguna manera, no forma parte de ninguna manera, creo, de repertorios patologizantes, salvo que obviamente se lea la cartilla de 1890. No tengo duda de que hay mucha gente, no solo en nuestro país, que le gusta leer cartillas antiguas, que está convencido de que hay una absoluta disponibilidad natural para ser mujer desde siempre, para ser varón desde siempre. Varón y mujer no nacemos, dijo Simone de Beauvoir. Y con eso estoy diciéndoles una de las indicaciones fundamentales de lo que hoy llamamos teorías de género. Simone de Beauvoir dice, no se nace mujer. Simone de Beauvoir dice, quiere decir, tampoco se nace varón. Nos hacemos, nos construimos. ¿Qué quiere decir construir? Es un acto repetitivo social, el que nos va haciendo el molde de nuestra caracterización femenina o masculina. Ocurre que hoy, y ya voy ahí entrando en la parte final, tenemos una diáspora enorme, una enorme divergencia, que en la Argentina, esa enorme divergencia de las posibilidades binarias, como si ustedes saben que todavía existen y van a encontrar algunos textos que leen cartillas antiguas o que dicen todavía cosas muy antiguas. Últimamente, las neurociencias feministas están mostrando que no existe un cerebro femenino y un cerebro masculino. No existe tal cosa. Existe algo matricial. Existen zonas femeninas, zonas masculinas en nuestros cerebros. Entonces, la enorme invención binaria es una convención social y cultural en la que hablamos en nombre de lo biológico y de la naturaleza. Yo sé que estas son cosas bastante intrincadas, pero
tengo la más amplia expectativa de que en esta circunstancia docente es necesario que haya un reaprendizaje, sobre todo con lo que ustedes ven, observan, perciben, porque efectivamente la experiencia es una experiencia magistral, la experiencia docente. Yo estoy completamente segura de que ustedes observan absolutamente en escenarios reales esta enorme divergencia que hoy presentan las nuevas generaciones. Enormes divergencias. Esto es, hay, a diferencia de lo que ocurría hace un siglo y medio atrás, una enorme posibilidad de significar al cuerpo no como un destino biológico y natural, sino significarlo con algo que es entrañablemente subjetivo y que no depende de algo así como una vocación electiva. No es elijo ser tal cosa. Tiene que ver con unos núcleos completamente intrincados de la subjetividad. Pero la subjetividad no es solipsismo. La subjetividad no quiere decir otra cosa que no sea también una composición de diálogo con lo social. Nuestra subjetividad se arquitecta con lo social, se arquitecta con el contexto, se arquitecta con los lenguajes que hemos tenido que efectivamente transitar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Nuestra subjetividad es toda una negociación que no es oculta entre este cuerpo que parece que es de mujer y que el médico dice niña y nos han presentado en la sociedad como niñas y nos obligan a una conducta como niñas y resulta que hay unas circunstancias que efectivamente reniegan, se ponen insolentes, se insubordinan a ese mandato que parece que este cuerpo y esta genitalidad tiene que responder a la norma absolutamente incontestable de lo que no es patológico. Yo dije que quería especialmente mencionar a Canguilhem, en lo normal y lo patológico. Porque lo que dice Canguilhem, que a lo que se llama patológico, requiere su propia normalidad, requiere su propia adecuación. No se puede deliberar así en esto es lo normal. ¿Esto es lo normal para quién? Para una perspectiva. Y y sobre todo lo más penoso, que ha sido como lo más, y es todavía, entiendo, lo más complejo de la acción de ustedes, vérselas con las diásporas y la tentativa de rectificación normativa. La tentativa de rectificación normativa. Esto es el gran, yo creo, el gran mensaje que nos deja Canguilhem. Canguilhem, en lo normal y lo patológico, dice algo muy bello que a mí me gustaría refrendar especialmente esta noche, y que tiene todo esto, todo tiene que ver como cómo vamos a encarar la ESI en cada una de nuestras instituciones. ¿Qué es lo que nos vamos a proponer? ¿Rectificar en torno de normalidades o aceptar que esas llamadas no normalidades son las normalidades que aceptan nuestras niñas, nuestros adolescentes? Canguilhem, Georges Canguilhem, en lo normal y lo patológico, dice algo notable, que a mí me gustaría
que quedara muy bien inscrito. No sé, porque es muy cara este precepto, tiene muchísimo que ver con nuestro comportamiento como seres docentes. Y dice Canguilhem, no se dictan normas a la vida. No se dictan normas a la vida. ¿Se entiende? La vida es un fluir. Podemos hacer normas de comportamiento, en fin, normas que ayudan inclusive a una adaptación que es elemental. No todo puede ser no adaptación a crítica, porque evidentemente confundiríamos. Si le decimos a uno de nuestros alumnos, no, compórtate como quieras, tirale tizas al... Esta no es la cuestión. Estamos hablando de otros presupuestos, no de las normas periféricas, indispensables, norma periférica. Bueno, entrar a la escuela con ademanes interesantes, no entres escupiendo el suelo. Esta no es la cuestión que está en ningún tipo de riesgo de que abandonemos. Tenemos que de todas maneras ser plásticos. Recuerdo que cuando yo estuve exiliada en Brasil 8 años durante la dictadura militar y me di cuenta que Brasil, que tenía muchísimos problemas con la educación básica, enormes problemas, enormes. Sin embargo, tenía una experiencia de lo cotidiano que a mí me llamaba mis niñas, 2 de mis niñas, bueno, 3 de mis niñas, porque la otra en realidad comenzó la escuela primaria acá, tuvieron que pasar por eso. No había filas para ingresar al aula. No se hacían filas. No se hacían filas. Las niñas iban llegando, iban entrando. Se iban acomodando. No había filas. A mí me parecía esto de augusta majestad. No hacer filas. Las filas es una regla que, bueno, podemos tener o no. No quiero desafiarles demasiado. Pero la fila no es lo que me importa. Lo que me importa es cómo pretendemos regular la arquitectura subjetiva y sexual de nuestras criaturas. Entonces, todo esto me parece porque en general el tino que hay en la docencia para encarar ciertos temas de la ESI, me parece que no es lo que podemos, no está en discusión. Hay cierto tino, hay cierto tacto, hay ciertas manifestaciones que se desarrollan bien. Por ejemplo, cuando se describen aparatos genitales, en general uno no podría decir, el problema es qué obligación densa normativa está pasándose con la descripción de los aparatos genitales. ¿Está claro lo que quiero decir? Digo, una cuestión es describir la genitalidad. Y otra cosa es la obligación rectificante moral de que debe haber un comportamiento acorde con esa genitalidad. ¿Está claro lo que quiero decir? Es decir, son 2 cosas diferentes. Entonces, a mí lo que me parece es que creo que hay gran competencia en todos los cuerpos docentes para las descripciones de genitales, en fin, y ciertas descripciones, pero que entiendo que uno de los problemas argumentativos mayores que todavía tenemos, y me incorporo al grupo docente, es cómo defender claramente el principio de autonomía, de libre disposición para, obviamente, el entramado que significa el ejercicio de la sexualidad solamente bajo el principio elemental de no someter ni ser sometido. Esto es un principio para mí elemental dentro de lo que serían las perspectivas de una
de un trabajo sobre la ESI. Partir del principio rectorial de la libertad, la autonomía, como elementos de dignidad, más allá de lo que efectivamente, de lo que se vaya ocurriendo con las orientaciones, pero al mismo tiempo la única posibilidad moralística que tenemos es recomendar fuertemente la imposibilidad de ser subordinados, sujetados por cuestiones de sexualidad. Y la imposibilidad de someter a ningún otro ser humano por razones de sexualidad. Digo, para mí estos son como dos principios fundamentales. La mayor autonomía, el discurso de ustedes, la práctica docente, tiene que ser garantista de la autonomía, como aspecto fundamental de la dignidad y como aspecto fundamental, sí, de un derecho humano básico. La sexualidad se ha convertido en un derecho humano básico. Ha perdido, y en esto quiero volver a lo que comencé, ha perdido la significación negativa, la significación de paranoia, la significación de daño moral, etcétera, etcétera, para convertirse en nuestro tiempo en una tremenda dimensión de la dignidad humana. Y hay que pensar en las tantísimas personas que han quedado en el camino, obligados a rectificaciones de su conducta, de sus orientaciones sexuales, humilladas y obviamente trastocadas. La escuela tiene que ser un camino claro de empatía para significar la posibilidad de vidas cuya mayor cercanía al conocimiento tiene que ser una cercanía a la mayor posibilidad de liberación, a la mayor posibilidad de dignificación de esas vidas. Entonces, sé que estos son recados muy difíciles de ser llevados a cabo, porque requieren además, requieren que cada comunidad discuta estas cuestiones y que por otra parte no solo las que haya desde ya, porque todo este transcurrir que está previsto seguramente les va a acercar las posibilidades de diálogos intensos con una bibliografía vasta y con, en fin, una actualización en términos de conocimientos respecto de géneros y sexualidades, etcétera. Pero, en fin, me gustaría mucho decirles que no podemos caminar sino bajo el principio de la criticidad, sobre todo frente todavía a la arremetida que tienen, como yo he dicho, los textos muy viejos, los textos muy arcaicos, los textos que deben saberse que están saturados con una ideología retractiva de la verdadera libertad humana. Últimamente escuchamos muchas voces proféticas sobre la libertad, pero ustedes saben que mi opinión es que algunas de esas voces proféticas sobre la libertad lo que quieren es libertad individual para el sometimiento de otras y de otros. Esto es lo que me parece que debe ser visto debajo de esas exacerbaciones respecto de la libertad. Se han llegado a decir cosas impresionantes en nombre de la libertad. La posibilidad de vender niños, la posibilidad de, ¿por qué? No, comprar órganos. Entonces, fíjense lo que eso significa. Significa verdaderamente horadar esencialmente el mismo principio de libertad que parece que se quiere. Entonces, yo aspiro a que la docencia pampeana, más allá de algunas dudas que se puedan presentar en estas lides, pueda hacer verdadero honor al presupuesto fundamental de la ESI
que es esto de propiciar la creación de sujetos libres, dignos, sujetos bien informados sobre sí, sujetos que efectivamente puedan hacer disminuir en ese tránsito la capacidad, sobre todo esa capacidad patriarcal otorgada a los varones de violencia sexual contra, obviamente, lo que se configura como los sujetos femeninos. Yo creo que este es el principio fundamental. Hablar claro, no quiere hablar con mucha criticidad de aspectos del pasado. Yo le doy mucha importancia a esto que de alguna manera originó mi habla ahora, aspectos históricos para que veamos cómo han ido cambiando esas composiciones telúricas afectadas por unas falacias de tipo en el conocimiento. Y eso ayuda, incrementa muchísimo, dar idea acerca de la marcha de derechos que ha tenido la humanidad, dar idea acerca del significado profundo que tiene la sexualidad como una experiencia central, vivificante y digna de la condición humana, desde que se aparte absolutamente de cualquier nocividad relacionada con el sometimiento de los otros. Entonces, voy a quedar por acá. Espero que haya algunas preguntas. Estamos seguramente con algún tiempo para poder responderlas y espero, sobre todo, que se haya comprendido lo que he querido transmitirles en esta noche. Bueno, muchísimas gracias, Dora. Aplaudo en representación del resto que está ahí mirando. La verdad, gracias por la claridad y la profundidad con la que abordas todos estos temas. Y también de poder ubicar allí, ¿no? qué rol nos toca como docentes, ¿no? Y entonces poder ubicar allí estas cuestiones que vos planteás, ¿no? En relación a la generación de sujetos, sujetes autónomos y libres, ¿no? Y cómo poder vincular eso con la sexualidad y qué pasa dentro de la escuela, ¿no? Con, digamos, qué sexualidad habilita y qué sexualidades no da lugar o no hay lugar o se reprimen en el ámbito escolar. Así que muchas gracias, Dora, por toda tu presentación. Tengo algunas preguntas, si querés te hago, son en principio hay 3, ahora vemos si hay alguna más. Una es más puntual, pero si te parece te leo las 3, así después podés retomarlas. Por una parte, hay una pregunta en relación a qué rol ha tenido el cuerpo médico escolar de fines del siglo XIX en nuestro país en relación a las sexualidades y a lo que contabas. Luego otra que apunta a pensar, ¿no? Cómo abordar los temores que aún persisten en algunos actores de la comunidad educativa respecto del abordaje de la sexualidad en la escuela. Y allí apareció fuertemente el rol de las familias y cómo trabajar con las familias. Y después, por último, una tercera pregunta que dice, ¿cómo puede aportar la escuela en la resignificación de sentidos sobre la construcción de la sexualidad? En principio son esas 3 para arrancar, bueno. Ahí vemos si hay alguna otra. El rol de la medicina escolar ha sido verdaderamente calamitoso, porque es el que más ha incorporado nociones sobre la patología. O sea, hay una parte de la medicina escolar que, bueno, puede agradecerse cuando trataba de dientes, de algún dolor, etcétera. El problema es que la medicina siempre ha tenido una presunción rectorial. La medicina tiene una presunción rectorial. En realidad hay un dilema transhistórico de la medicina que es como que la medicina es dueño de nuestros cuerpos, es dueño de lo normal, es dueño de...
caracterizar lo patológico, etcétera, etcétera. Ha sido muy rectorial y sobre todo la medicina ha influido muchísimo en ciertos conceptos educativos. Entonces, esto es lo que justamente necesitamos, una transformación de los cuerpos médicos, gran transformación de los cuerpos médicos. 2, sí, ¿cómo abordar los temores? Asunto peliagudo, porque estoy absolutamente segura de que en vuestros lugares de trabajo hay una relación inexorable con las comunidades de padres, de madres, de tutores, etc. Inclusive con la comunidad que no es ni madre, ni padre, ni tutor, pero que se da el lujo de hacer opiniones. ¿Está claro? Entonces, opina y algunas inclusive son cuestiones más peliagudas porque son medios. Los medios en cada localidad dicen, ay, en esa escuela se está argumentando así y así. Yo creo que primero hay que tener una buena estrategia de comunicación con las comunidades familiares. Hay que tener una buena estrategia de implantación con las comunidades familiares. Debe comprenderse que para muchos núcleos familiares estas son cuestiones muy intempestivas. Y que hay ahí un orden prevalente de actitudes que hacen a la socialización primaria, un orden prevalente de actitudes de socialización primaria. Como decía una gran feminista, liberal radical, ¿no? Ella, Susan Hawking, ¿no? La familia es el cóncavo más perverso. ¿Por qué? Porque efectivamente es el que primero induce las relaciones fundamentales. Es la malla societal que es la gran inductora. Entonces, ella decía, ahí el Estado puede hacer poco, pero el Estado debe hacer todo en el sistema educativo. Inclusive intentando algo fundamental, y es hacer que los núcleos familiares se aproximen, no tengan miedo. Haya inclusive discusión específicamente con padres y madres, que pudieran invitarles a cierto trabajo común. Y sobre todo, yo creo que ahí está una de las cuestiones, que es de enorme, yo diría de enorme envergadura, y es el hecho de que ustedes como docentes perciben la diáspora, la singularidad en que se quiere colocar alguna niña, niño, niñe, que está recusando, que ustedes observan ya que hay una diatriba con el género que le ha sido impuesto. Y esto ustedes tienen que trabajarlo con mucha, y sabemos, lo sé muy bien, que en algunos casos las familias se niegan absolutamente a participar de la observación. Y son muy tenebrosas esas actitudes, muy hostiles, y quieren ser rectificadoras. No, la nena tiene que seguir jugando con las muñecas, ¿cómo va a ir? En fin, todas estas cuestiones que ahí yo recomiendo particular cuidado, una estrategia bien analizada, estrategia en lo posible, si hay especialistas en psicología, en vuestras comunidades pueden preguntarles, si hay, inclusive puede ser que el propio ministerio, ¿no? Desconozco si el ministerio tiene previsto, por ejemplo, ¿no? Una articulación frente a cuestiones que les plantean las comunidades educativas. Respecto de cómo encarar el hecho, conozco varios casos dramáticos que se resuelven dentro de la Ciudad de Buenos Aires desde ya, de sobre todo adolescentes, niñas, chicas que están en estado de transición, de un cambio de género y de identidad, y que a sus familias no les dicen, pero que en el grupo del establecimiento hay un pacto de aceptar el nombre que ella quiere tener, que esta persona, que esta en fin, cosa que advierto que tiene sus dificultades. Pero bueno, digo, ahí
nada es mágico, pero hay que tratar de ver, y además sé que ustedes están saturados de cuestiones de trabajo, y encima cómo proponerse una acción adecuada, que efectivamente no termine culminando en una atrocidad vincular, ¿no? Pero en fin, yo confío mucho, saben que tengo un crédito enorme en la condición humana. Tengo un crédito enorme en la condición humana. Hay que apostar a la condición humana. Hay que apostar inclusive en las situaciones más adversas. Hay que dar varios caracoles, a lo mejor, ¿no? Para afrontar algo. Pero bueno, vale la pena hacerlo. Entonces, eso de los temores, creo. ¿Y qué puede aportar la escuela? Muchísimo. Creo que la escuela, la educación, en esto soy medio iluminista, parece mentira, pero en fin, tanta crítica a la deriva iluminista, pero al mismo tiempo me fijo en algo que es fundamental. El conocimiento libera. El conocimiento forma parte de lo progresivo que tenemos los seres humanos. Por supuesto, hay malos conocimientos que atan, no liberan. Necesitamos verdaderamente conocimiento liberador. Entonces hay una apuesta también enorme de mi parte a ese gran sistema de socialización secundaria, de resocialización de nuestras jóvenes generaciones. Bueno, muchas gracias, Dora, por responder a las preguntas. Me sumo a los agradecimientos que hay en YouTube. Bueno, después vas a ver ahí así una chorrera de mensajes de agradecimientos. No hay reacciones muy adversas. Pareciera que no, en principio no. Después vamos a revisar, pero en principio no, que hay alguna ahí. Pero bueno, sí por la claridad y como dicen ahí, por la pasión y la contundencia en tu exposición del día de hoy. No sé, Alejandra, Virginia, si hay alguna otra pregunta por allí. En principio no. ¿Cómo están? En principio no. En principio hemos recuperado lo más importante, creo, y lo fuimos transmitiendo. Bueno, de nuevo este aplauso y para ustedes, muchísimas gracias. Nos queda grabada, así que esto se va a poder seguir compartiendo, replicando. Un abrazo constrictor a toda la gente de mi provincia natal. Bueno, muchas gracias nuevamente y nos estamos viendo el jueves que viene. Muy bien esta extraordinaria oportunidad de vínculo, este maridaje entre la UNIPE y el Ministerio de Educación. Muchas gracias. Gracias, Dora. Nos vemos, como les decía, el jueves que viene para continuar ahí en una entrevista que le vamos a hacer a Eleonor Faur sobre el proceso de sanción y implementación de la ley 26.150. Así que muchas gracias nuevamente y nos encontramos en una semana. Hasta luego.